Muy buenas tardes, bienvenidos al Ateneo de Santander. Esta tarde que tenemos a una invitada especial que es María Esclápez, una psicóloga que no solamente está triunfando en su profesión y en sus consultas de psicología, sino que se ha hecho una psicóloga mediática que a través de las redes sociales y de los libros, este que se presenta hoy aquí es el tercero, si no me falla la memoria. Cuarto, bueno, pues mejor todavía, ¿eh? Y que están sirviendo para ayudar a muchas personas en este mundo en el que vivimos ahora, en el que los problemas de la salud mental han ido creciendo o quizás simplemente antes estaban ocultos y ahora se están exteriorizando. Bueno, María Esclápez no hace falta que yo la presente porque es de todos ustedes conocida. Es una psicóloga que, como digo antes, bueno, tiene su consulta lógicamente. Ha triunfado porque es capaz de hacer algo que no es sencillo. Tener un conocimiento en profundidad de una ciencia requiere un esfuerzo, un talento y una dedicación, pero está al alcance de muchas personas que sean capaces de tener fuerza de voluntad. Pero aunar ese conocimiento con la capacidad divulgativa, eso sí que no es tan sencillo. Hay muchísimos grandes sabios que son casi inútiles a la hora de transmitir el conocimiento y personas que teniendo menos conocimientos son capaces de transmitir el 100% de sus conocimientos. Y yo creo que María Esclápez es capaz de transmitir sus conocimientos, hacerlo de una manera amena y que, por tanto, sea útil y sirva a que todas las personas podamos aprovecharnos del conocimiento de María Esclápez. Antes de proseguir, decirles que nos acompaña aquí con nosotros Asunción Peña, profesora de Historia, miembro de la ejecutiva, la comisión ejecutiva de este Ateneo Santanderino, y una persona que junto con ustedes, porque al final harán preguntas, vamos a entablar un diálogo con María Esclápez. Decirles dos cosas más. Una, el libro se está vendiendo en la entrada y estoy seguro que María estará encantada de firmar ejemplares al finalizar esta presentación. Pedirles a ustedes que apaguen los teléfonos móviles o que los pongan en silencio y saludar también a las personas que nos están siguiendo a través de la transmisión en directo en la página web del Ateneo de Santander por streaming, conferencia que ustedes podrán volver a ver pasado mañana entrando en la página web del Ateneo de Santander. Y yo ya sin más le voy a pasar la palabra a Asunción Peña para que inicie este diálogo y por supuesto que nos salude María Esclápez como apertura de la presentación de este libro, que no he dicho el título, Tú eres tu lugar seguro. Ese tú, el primero con tilde y el segundo sin ella, para explicar perfectamente la diferencia. Lo iba a poner aquí para que se viera. Eso es. Gracias. Bueno, buenas noches, muchas gracias por su asistencia. Veo que es un público mayoritariamente de señoras, porque estamos muy interesadas en estos temas. Casi siempre somos más, pero hoy muchísimas más, así que bienvenidas a todas. Bueno, vamos a hacerle una serie de preguntas. Voy a empezar por una que siempre me ha llamado a mí mucho la atención. En las estadísticas aparece que los españoles consumimos más ansiolíticos que la media europea. Y yo quería, a ver si María nos dice, ¿qué es? ¿Que somos más? ¿Qué problema tenemos con respecto a los alemanes, ingleses y franceses para tomar más? Pues eso querría yo saber. ¿Qué ha pasado? Es verdad que no solamente somos líderes en consumo de... Ah, sí. ¿Perdón?
Que decía que es verdad que no solamente somos líderes en consumos de ansiolíticos, sino también de antidepresivos. Y antes de entrar en teoría, me gustaría agradecer a todo el mundo que ha asistido, porque bueno, pues al final dedicar un ratito de la vida a escuchar, pues en este caso a mí, ¿no? Pues hace que me sienta muy grande cuando yo me veo muy pequeña. Así que gracias, porque para mí siempre es un sueño, ¿no? Ver a tanta gente interesada en crecer personalmente y en enriquecer sus vínculos, que al final, pues bueno, la vida se trata un poco de eso, ¿no? Así que gracias. Y por supuesto también a Ateneo por acogernos, y espero que aprendamos mucho esta tarde y que lo aprendido lo pongamos en práctica, que de eso se trata. Entonces, volviendo a la pregunta, el por qué puede ser, pues voy a teorizar porque pues no lo sé, porque fíjate, yo creo que antes ya existían los problemas de salud mental, o sea, ahora, por supuesto, somos más conscientes, pero siempre han existido. Y yo sí que veo un antes y un después en la pandemia. O sea, desde el momento en el que pasamos por etapa coronavirus, encierro, ¿no? Creo que nos dimos cuenta de que teníamos un cerebro y de que por el hecho de tenerlo, pues somos susceptibles de tener problemas de salud mental. Apareció el miedo a la soledad, apareció el catastrofismo, que bueno, al final pues son mecanismos de la mente, ¿no? Que aparecen en momentos en los que pues hay incertidumbre, como en el caso de la pandemia, durante el confinamiento, y aparecieron también los problemas vinculares, ya no solamente con las personas que convivíamos, sino también con nosotros mismos, ¿no? Y bueno, hubo un despertar, ¿no? Yo lo veo así, porque hasta antes de la pandemia, hasta hace poco, pues la salud mental era algo, pues sí, como un complemento, ¿no? O sea, como no sé, ¿quién va a hacerse las uñas? Y no es así, o sea, no hay salud sin salud mental. Y esto de la depresión, la ansiedad, creo que siempre ha existido, o sea, siempre ha habido personas con estos problemas, con estas patologías, no solamente estas, sino más graves, pero al ir abriendo los ojos y al ir desestigmatizando pues todas estas patologías, toda esta sintomatología, hemos normalizado que hablar es necesario, que pedir ayuda es necesario, y por eso yo creo que han aumentado las estadísticas del consumo de esta medicación, pero también estadísticas, te diría yo, de la atención en general, ¿no? A la salud mental. No hay más que ver que cuando vas a pedir cita al psicólogo, pues muchos, como digo yo, tenemos la agenda blindada, o sea, no cerrada, sino blindada, porque ya no damos abasto, ¿no? O sea, creo que eso, que estamos despertando y nos estamos dando cuenta de que tenemos que trabajar en nuestra mente, que trabajar en la salud física está genial, por supuesto, no hay que descuidarla, pero la salud mental tampoco, porque si todo va bien físicamente y yo estoy bien, con la gente de mi alrededor, con mis bienes materiales, pero algo aquí no va bien, no voy a ser feliz, es decir, no voy a tener salud al fin y al cabo, ¿no? La salud es un concepto muy amplio y creo que dentro de esta definición de salud se encuentra la salud mental. Y hablando de salud mental y hablando de que cuando todo va bien, pero esto no va bien, pues tú no te sientes feliz, fue uno de los motivos por los que decidí escribir Tú eres tu lugar seguro. Porque, bueno, al final yo soy psicóloga, como ya sabéis y como me han presentado, pero yo también tengo un cerebro, los psicólogos no somos dioses y también tengo mis problemas, ¿no? Tengo mi ansiedad, tengo mis historias. Y en el momento en el que publiqué Me quiero, te quiero, que es el anterior a este, es un libro que trata sobre relaciones tóxicas, relaciones sanas, desgrano comportamientos tóxicos que van pues alimentando los aspectos más negativos de las relaciones de pareja, sobre todo. Fue un libro que gustó muchísimo, o sea, yo pasé, como digo, de tener 0 lectores a tener, o 100 lectores, no sé, por no decir 0, a tener de repente 50.000, socorro, ¿qué es esto que me está pasando? Y no lo asumí bien, o sea, mi cabeza no se lo creía por una parte, por otra parte sí, pero también por otra era muy exigente porque no quería perder aquella voz que de repente tenía, ¿no? Yo toda la vida he estado luchando para que se me escuche, para que al final pues yo divulgo ciencia, ¿no? Para que la ciencia pues pueda estar al alcance de todos en estos ámbitos, en el aspecto más psicológico me refiero. Y no fue hasta que saqué Me quiero, te quiero cuando lo conseguí, ¿no? Entonces, claro, piensas, jolín, pero si lo tienes todo, ¿no? O sea, tienes todo por lo que siempre has luchado, todo te va bien, más allá del trabajo, tu pareja te va bien, la familia, todo, no tienes problemas. ¿Qué te pasa?
¿no? O sea, ¿por qué no eres feliz? Yo no era feliz. Y claro, la pregunta es ¿por qué? ¿no? Yo también me lo preguntaba. Entonces, pues un día decidí ir al psiquiatra y supe que era el psiquiatra porque era una cosa de largo recorrido, ¿no? O sea, yo lo dejé estar, lo típico que dices, sé que algo pasa, pero me da miedo enfrentarlo, ¿no? O sea, sé que algo no va bien en mí, pero bueno, si lo escondo debajo de la alfombra, pues mejor, ¿no? Porque ¿qué más da? Pero ¿qué más da? No, porque eso está escondido, pero te sigue condicionando. Y en esa consulta al psiquiatra me di cuenta de que tenía que trabajar no solamente lo que me pasaba, sino la historia que me había traído a lo que me estaba pasando, ¿no? Empecé con medicación, empecé también pues a intentar ver las cosas de otra manera, ¿no? Con cosas más cognitivas, con herramientas más psicológicas, y sí que poco a poco fui mejorando, ¿no? Pero el hecho de verme en aquella consulta sin saber qué responder a la pregunta de qué haces en tu tiempo libre me chocó muchísimo. Yo no era consciente de lo mal que estaba hasta ese momento, ¿no? Porque la respuesta fue, no tengo tiempo libre. O sea, no, me he cegado tanto en trabajar, que no sé cómo he llegado hasta aquí. Entonces, a través de pues, toda esta conciencia sobre la exigencia, sobre el machaque que tenía conmigo misma, para no perder, como digo, aquella voz que de repente yo tenía y había conseguido, me cegué. Entré en un bucle del cual no supe salir hasta ese momento, ¿no? Y a partir de ahí dije, vale, vamos a hacer un trabajo no solamente de sintomático, o sea, no solamente del presente, sino vamos a hacer un trabajo de toda tu historia, o sea, vamos a hablar de la teoría del apego, ¿no? Porque también era un tema que hablaba mucho en Me quiero, te quiero y la gente pues generó interés al respecto. Vamos a hablar del aprendizaje de infancia, de... Y por otra parte, también sabía que a los lectores les apetecía conocer todo esto, porque era una parte que en Me quiero, te quiero no llegué a desarrollar del todo. Así que por unas o por otras, yo creo que este binomio de la parte profesional y la parte personal siempre me ha acompañado y al fin, pues es, lo que importa es hablar de salud mental y pues así nació Tú eres tu lugar seguro. Muy bien. Bueno, perdón. Cuando he presentado a María Esclápez, no he dicho que ella es psicóloga clínica, es sexóloga y es experta o especializada en la terapia de parejas. Bueno, una pregunta que yo creo que nos planteamos muchas veces, muchas personas, es que hay una opinión no científica, sino incluso acientífica, según la cual una parte de los problemas psicológicos nace de una sociedad que tiene un exceso de abundancia material, de escasa carga de trabajo, de mucho ocio, y que eso hace que aparezcan problemas en la salud mental. ¿Hasta qué punto puede ser eso cierto? Pues es bastante cierto. Yo siempre digo que vamos como pollos sin cabeza por la vida, siempre atentos a las cosas que pasan fuera. Y es importante ver las cosas que pasan fuera. Es importante el trabajo, es importante el ocio, los amigos, por supuesto. Pero ponemos tanta atención y tanta energía afuera que se nos olvida lo más importante, el individuo, ¿no? O sea, nosotros mismos. Y hay mucha gente que confunde esto con egoísmo. Es que si pienso en mí o es que si miro por mí, estoy siendo egoísta. Sí, Mari Carmen, pero si siempre miras fuera y nunca miras dentro, eso, ¿qué es entonces? ¿No? Una especie de altruismo llevado al extremo, ¿no? Entonces, ni tanto ni tampoco. Al final hay que generar un equilibrio, ¿no? Y mirar dentro es importante porque es donde están realmente todos los problemas y todas las respuestas. Algo tan sencillo como observar cómo te hablas, por ejemplo, cómo te tratas cuando cometes errores, ya te va a dar mucha información. Si cuando cometes un error tu cabeza tiende a generar bucles, rumiaciones, es decir, que se centra todo el rato en el problema, ¿no? En cómo pude haber dicho esto, por qué no dije aquello, qué tonta fui, tendría que haberlo hecho mejor, en fin, pues estas cosas que a veces nos decimos, ¿no? ¿Para qué quieres enemigos? Quiero decir, si estás hablándote así, que eres tu peor hater, ¿no? ¿Qué más puede pasar en la vida? O sea, al final lo estamos haciendo al revés, ¿no? Tendemos a eso y deberíamos tender a lo otro. Hubo una paciente con la que yo hice un ejercicio, que lo explico en el libro,
que a mí me gusta mucho trabajar con metáforas y con pues, cosas materiales, porque creo que cuando las cosas se materializan, los pensamientos, los bucles, luego es más fácil, ¿no? Trabajar con ellos. Y le dije, mira, tú te vas a traer, vas a coger, perdón, una tabla de madera. Diréis esto de repente que es bricomanía, no era psicología, pero a mí me gusta hacerlo así. Y vas a comprarte un martillo y unos clavos. Y cada vez que te hables mal, vas a clavar un clavito. Esta idea original es de Álvaro Bilbao, ¿vale? Yo siempre lo dejo súper claro porque no quiero copiar a nadie, ni mucho menos, ni apropiarme de ideas que no son mías, pero él lo trabajaba con niños y yo decidí trabajarlo con adultos, ¿no? Y creo que esa fue mi cosecha propia, ¿no? Eso es lo que yo aporté, digamos. Entonces, esta persona le dije, mira, vas a cada vez que te hables mal, clavar un clavito, ¿no? Y te lo vas a llevar a tu casa y vas a hacerlo durante toda la semana. Total, que esa persona, pues cada vez que se hablaba mal, tac, 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 clavaba un clavito. ¿Cómo pude haber hecho esto? Tac, 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 clavito. ¿Qué tonta fui? Porque, clavito. Total, que a la siguiente sesión vino con 7 clavos. Recuerdo perfectamente, 7 clavos, ¿no? En una semana. Y le dije, ostras, 7 clavos en una semana, te has hablado muy mal. Sí, es que ha sido una semana horrible, tenía que entregar no sé qué trabajo, la chica era enfermera, entonces tenía un alto grado de exigencia, no se podía permitir ningún fallo. Y además parecía que era la única enfermera del hospital, porque yo hablaba con ella y yo le decía, pues que no tienes más compañeras que hagan tu trabajo o que revisen aquello que tú luego tienes que dar vueltas en tu casa porque no puedes vivir sin... Sí, claro que hay más compañeras, pero... yo tengo que hacer bien mi trabajo, por supuesto, una cosa no quita la otra, pero no eres la única enfermera del hospital, ¿no? No tienes que ser tan exigente. El caso es que le pregunté, ¿para qué crees que te he mandado este ejercicio? Dice, bueno, pues yo creo que es para canalizar la ira, dijo. Pues cada vez que tenga rabia, claro, ala, para desahogarme. Y bueno, podría ser, pero... En el momento en el que no tengas madera ni tengas clavos, ¿cómo vas a canalizar tu ira? ¿Vas a clavar martillazos por ahí? No tiene sentido, ¿no? Pues no, es verdad. Le dije, mira, en realidad esto es una metáfora, la tabla de madera eres tú, y estos clavitos que te has ido clavando son esas frases que te has ido diciendo, que has ido escuchando constantemente desde hace mucho tiempo y que ahora te salen de una manera automática. Y vamos a quitar los clavitos. Quitamos los clavitos, ¿y qué quedó? Una huella en la madera, un agujerito, y le dije, y esto es la herida que tú te dejas, que además es imborrable, porque no puedes manejar, ¿no? Y que luego vas arrastrando durante toda la vida. Y esto ha sido en una semana. ¿Qué pasa si esto lo extrapolamos a toda la vida? Claro, le cambió la cara, ¿no? Me dijo, es que me falta madera, me faltan clavos, me faltan martillos... Dije, bueno, pues tú verás qué madera quieres ser, una madera agujereada o una madera lisa. Y a partir de ahí empezó a cambiar, ¿no? La historia consigo misma. Empezó a observar más constantemente este diálogo interno que ella tenía y cada vez que se caía, digamos, se levantaba, pero no desde el machaque, sino desde la compasión. Que esto es un término que a mí me flipa, porque... La compasión pensamos que es, no sé, pues ser sobreprotector, ¿no? Con uno mismo, o ser egoísta, o ser narcisista, que no tiene nada que ver. Al final la compasión es tratarte bien. Tú a tu madre o a tu hija o a tu prima, a alguien a quien quieres mucho, le dirías, qué tonta eres, no sabes hacer nada. ¿Sí o no? No, gracias. No le dirías, no se te ocurriría, ¿no? Imagínate, es que eres tonta, no vales para nada. Que la destrozas, ¿no? Esa persona. Sin embargo, ¿por qué si lo haces contigo mismo? ¿Qué diferencia hay? ¿Te lo mereces más? ¿El hablarte mal? No. No. Pero aún así lo hacemos. Somos muy exigentes. Entonces, esto de ser consciente y de empezar a mirar dentro es una cosa que tenemos que aprender a hacer. Porque si queremos ser nuestro lugar seguro, tenemos que empezar a sentirnos como tal. Hubo mucha gente en la pandemia que se dio cuenta de que no le gustaba estar consigo mismo. ¿Por qué? ¿Qué conflicto había ahí, no? Y muchos de esos conflictos vienen del pasado. Hay que estudiar el pasado, entonces. Bueno, esto es otro tema que luego, si las preguntas no dan paso, ya contaré, porque si no, como veis, no hace falta que me pregunten, que yo hablo mucho. No vamos a hacer spoiler. Vamos a cambiar un poquitín. Hay una cosa que aparece continuamente en los medios de comunicación, y que yo que he sido profesora me he notado,
¿Qué traumas tienen los niños en España? Que tienen muchos. ¿Y a qué se debe esto? Sí, sí, por mí podéis hablar, ¿eh? No tengo ningún problema. Yo, además, cuanto más participemos, mejor. A ver, un trauma, para que me entendáis, yo al trauma le llamo herida emocional, ¿vale? Un trauma o una herida emocional siempre es algo altamente estresante que yo no sé manejar. Por ejemplo, si alguien fallece, eso es un trauma, porque es algo altamente estresante, no estrés de nervios, sino estrés de emocionalmente estresante, ¿vale? Yo no sé manejarlo, no tengo herramientas, entonces me supera, ¿vale? Mi cerebro por dentro se activa demasiado y me bloqueo, ¿no? Quedo en shock, digamos, no sé cómo responder ante eso. Y hay personas a las que esto les pasa pues bastante, porque son más sensibles, personas a las que les pasa menos, y personas a las que les pasa regular, vamos a decir, ¿no? O sea, siempre hay un poco de todo. ¿De qué depende? De las cosas que nos pasan, pero también de cómo es el individuo en sí mismo. Hablamos de traumas y hablamos de, seguramente, cosas fuertes, ¿no? Porque todo el mundo, cuando digo trauma, le viene a la mente, pues, cosas como violaciones, abusos sexuales, agresiones físicas, ¿verdad? Terremotos, catástrofes naturales, atentados, por supuesto, eso es un trauma. Pero un trauma también es cualquier cosa que no sea todo eso y que para la persona haya sido altamente estresante. Por ejemplo, si de pequeño a mí un perro me dio miedo, no hace falta que me mordiera ni nada, simplemente que me diera miedo, porque en ese momento yo estaba solo, tenía 3 años, mi mamá se había ido y el perro me miraba así, no me hacía nada, pero yo igualmente tenía miedo. Eso es un trauma, ¿vale? ¿Por qué? Porque se ha vivido con soledad, porque se ha vivido con miedo, ¿vale? Y a lo mejor desde fuera podemos decir, pues si no ha pasado nada, qué tontería, ¿no? Ya, pero para esa persona eso es altamente estresante. Por eso es importante, aprovecho para decirlo, no invalidar las vivencias de los demás. Y en relación a la pregunta, el tema es que cuando somos niños somos muy vulnerables porque no tenemos herramientas. O sea, si ya de adultos a veces nos faltan herramientas para abordar cosas altamente estresantes, o no tanto, de pequeños no tenemos nada, cero. Dependemos de los adultos. Todo es altamente estresante. O sea, subir unas escaleras es altamente estresante. Comer es altamente estresante. A menos que un adulto venga y me explique y me acompañe y me permita aprender. ¿Vale? Entonces, si tengo padres, por ejemplo, que son... ¡Ay, no! Tú solo no puedes, que te vas a caer. ¡Ay, no sé cuánto, Fernando! El niño, no sé... El niño, ¿qué va a entender de todo esto? Que todo es peligroso, que subir escaleras es peligroso, que ir de excursión es peligroso, que ponerse al sol es peligroso, que bañarse en el mar es peligroso, porque los padres transmiten, ¿vale? Cuando unos padres, por ejemplo, son todo lo contrario, ¿no? Imaginaos, situación, niño viene, mamá, tengo mañana un examen de matemáticas y tengo mucho miedo de hacer ese examen. Y la mamá le dice, ale, pues a estudiar, hijo. Vale, sí, pues, claro, la solución es estudiar, pero el niño está viviendo como altamente estresante un examen, que para ti a lo mejor, María Asunción, es una cosa normal, puede ser, pero para tu hijo no, porque te está diciendo que tiene miedo, esa es la palabra. Entonces, tu misión es darle herramientas para que gestione el miedo, y estudiar no gestiona el miedo, estudiar aparta la emoción. Entonces, para ese niño, una vez, pues no va a ser un trauma a lo mejor, ¿no? Porque dirá, bueno, pues he aprobado o he suspendido, lo que sea. Pero si es algo constante y ese miedo nunca se gestiona, nunca se aportan herramientas, no se acompaña, no, al final el niño crece siendo una persona evasiva de las emociones y con un miedo que nunca va a saber manejar. Y esto pasa también en los adultos, porque al final todo lo que vivimos de pequeños siempre se refleja cuando somos adultos. Personas, voy a decir, hombres, ¿vale? Porque aquí hay mucho también de género, de estereotipos, ya sabéis, ¿no? Masculinidades. Hombres que tienen miedo a discutir, a hablar de emociones. Hay muchos, ¿verdad? También hay mujeres, por supuesto, ¿eh? Pero hay más hombres. ¿Por qué? Porque se nos ha educado en una sociedad en la que, igual que esto os decía con lo del examen, ¿vale? Igual, pero con hablar, con las conversaciones, con las emociones. ¿Te has caído, José Antonio? Venga, no pasa nada. Y a lo mejor José Antonio tiene unas ganas de llorar, el pobre. Venga, no llores, campeón. Emoción para adentro, me la trago. ¿Vale?
O lo del examen. ¿Para qué vamos a hablar del miedo si lo importante es estudiar? Claro, luego de mayor, ese José Antonio llega a su pareja y le dice, tenemos que hablar de una cosa que me ha dado ansiedad o miedo, lo que sea. Y José Antonio dice, hostia. Y José Antonio huye, ¿vale? Y dice, no, si la solución está clara, ¿no? Esto me pasa mogollón en consulta de terapia de pareja. Si la solución está clara, María José, la solución es ta. Y a lo mejor tiene sentido, ¿no? Lo que está diciendo José Antonio. Pero María José quiere hablar de la emoción, no de la solución. Entonces ahí vienen los problemas de, es que no me escucha José Antonio cuando te hablo, es que parece que no te importe. No es que a José Antonio no le importe. Es que José Antonio tiene una herida emocional relacionada con esto. ¿Vale? Entonces cada vez que se le propone de hablar, no es que se remueva por dentro, como si... No. Pero inconscientemente su cerebro dice, esto no trae nada bueno. ¿Vale? Ahora vamos a imaginar que en esta misma situación, ¿vale? O sea, con José Antonio... resulta que José Antonio en su historia, sus padres se han separado, ¿vale? Y además ha sido una separación que no ha ido bien. Padres que discuten, que gritan, portazo, para arriba, para abajo, dile a tu madre, dile a tu padre, ¿vale? ¿Qué va a entender José Antonio de hablar? Pues todavía peor, madre mía, ¿no? Hablar es pelearse, es terrible, ¿no? Imaginaos que además de todo esto, como decía, hemos crecido en una sociedad con muchos estereotipos, con muchos mitos, pero relacionados con las relaciones de pareja. Todo esto son pluses, ¿no? Cosas que se van añadiendo, factores. Mitos sobre los hombres. Los hombres no lloran, ¿eh? Ni uno, son todos piedras. No lloran, no lloran, de verdad. Son fuertes rocas. Esto no es real, son seres humanos, ¿vale? Pero son los estereotipos, ¿vale? Entonces, de mayores, todo lo que han aprendido luego van a reflejarlo. A las mujeres igual, con otras cosas, por supuesto, ¿vale? Al final hablamos de estereotipos, de educación, de género, ¿sí? Pero cuando, imaginaos, Mari Carmen ha tenido unos padres sobreprotectores, los padres de, ay, no dejes a la chiquilla, ay, que se ha caído. Mira, mi padre sobreprotector, ¿vale? Y yo le quiero mucho, pero sobreprotector. Y mi padre pues no me dejaba ir a excursiones, cuando me acuerdo una vez que me caí en el campo y me hice pues, una herida, nada, ¿vale? Que yo ahora lo pienso y en lugar de ponerme una gotita de micromina, que era lo que se ponía antes, toda la rodilla, o sea, por si acaso. Y mi madre, me acuerdo porque en esa ocasión no sé por qué me dio risa, y mi madre... Pero José, es que mi padre casualmente se llama José Luis, que es un nombre que yo uso mucho, así para... ¡José Luis! Pero que lleva un rasguño pequeño, que no hace falta que le pongas toda la pierna roja. Mi padre, sí, por si acaso, porque los microbios... Total, que eso es un ejemplo, ¿no? Pero al final hay otras cosas detrás de la sobreprotección. Hay exigencia, hay responsabilidad. Por ejemplo, mi padre ha sido y es el mayor de 5 hermanos, ¿no? Él siempre ha tenido que hacer de hermano mayor. Todos sabemos lo que es hacer de hermano mayor, ¿verdad? ¿Y por qué sabemos qué es hacer de hermano mayor? ¿Qué entendemos por hermano mayor? Cuidar, ser responsable, ¿verdad? Preocuparse por los hermanos. ¿Pero eso no es tarea de los padres? Pregunto. Es tarea de los padres. Pero aún así, a veces es verdad que las cosas se complican. Por ejemplo, el caso de mi padre, mis abuelos pues no daban a más para traer dinero a casa y mi padre pues tuvo que dejar sus estudios para poder cuidar de sus hermanos, ¿no? Entonces él se crió siendo una persona exigente, protectora con sus hermanos, exigente consigo mismo, responsable, tal. O sea, ¿cómo no iba a ser sobreprotector conmigo si él llevaba detrás una mochila que flipas, ¿no? Con todos esos aprendizajes. Obviamente él estaba haciendo lo que había hecho con sus hermanos, pero multiplicado por 20. Claro, y desde pequeño él ya había generado todo esto. Luego eso lo heredé yo, pero por puro aprendizaje. Y todas estas cosas suceden en la infancia, porque son los años, porque al final más contacto tenemos con los padres, ¿no? Los niños vemos el mundo a través de los padres, de los ojos de los padres, y los padres siempre lanzan mensajes a los niños, ¿sí? Y lanzan 3 tipos de mensaje. Cómo te veo, yo, ¿vale? Cómo veo el mundo y cómo veo a la gente del mundo. Entonces el niño dice, ¿cómo me ve mi papá? Pues mi papá me ve así, pues yo soy así. Y como no es que el padre le diga, pues José Antonio, eres el mejor, sino que con la conducta, ¿vale? El niño va viéndose a sí mismo. Luego os pongo un ejemplo. ¿Cómo ve el padre el mundo?
pues el niño va aprendiendo, si el padre lo ve peligrosísimo, como mi padre, ¿no? Que vamos a poner toda la rolla llena de micromina. Pues entonces yo veré que el mundo es muy peligroso, ¿vale? Y que tengo que tener mucho cuidado todo el rato. Si mi padre ve las relaciones desde la traición, porque por lo que sea, no es el caso, pero vamos a imaginar, no, pues es que no hay que confiar en la gente, porque es que la gente tal, pascual, yo también diré, pues es verdad, ¿no? Entonces fijaos qué combo, ¿eh? Mundo peligroso, la gente no hay que confiar mucho en ella. ¿Veis cómo se va generando la herida? Desde la infancia. Un ejemplo os voy a poner, perdón, que me estoy enrollando muchísimo. Yo venía aquí a hablar de mi libro. No, perdona. Vienen a escucharte a ti, no a escucharnos a nosotros. Así que, adelante. Menos mal. Gracias. Un ejemplo, ¿no? Estaba yo en Mercadona, no sé si puedo decir esto. Esto es como el hormiguero, no sé si puedo decir marcas. Bueno, estaba en un supermercado muy conocido. Y estaba yo pensando si comprarme jamón york o pechuga de pavo. ¿Qué diréis? Pues, ¿qué más me da? Bueno, yo qué sé, yo lo cuento por si acaso. Para que se note que la historia es real, ¿no? Que hay detalles. Y de esto que escucho de fondo, a un niño hablando, ¿no? Es que las voces de los niños son tan monas, tío. Papá, papá, un pitillo, ¿no? Pitufillo. Y me giro, porque los niños me hacen mucha gracia. Y digo, a ver qué hace. Y el papá, y miro así para arriba porque el padre, ¿vale? O sea, era más alto, el niño más pequeño. Y en el cole me han dicho que no sé qué, y fulanito me ha dicho que no sé cuánto, y tal, y el padre a lo suyo. Y el niño, pero papá, ¿me estás escuchando? Porque yo le he dicho a la señora que no sé qué. Total, que el niño se dio cuenta de que el padre no le estaba escuchando y soltó, ¡papá! Pero, bueno, todo el supermercado se dio la vuelta. ¿Qué le pasa a este niño, no? Que está aquí gritando. Y el padre se dio la vuelta y le dijo, ¿qué te he dicho que no grites? Claro, el niño se quedó asustado, el pobre. Yo también, la verdad, solté el jamón york y dije, me voy a mi casa, se me han quitado las ganas de comer. ¿Qué aprendió ese niño? Que da igual lo que cuente, que a su padre no le importa, que a lo mejor no es así, ojo, ¿eh? Pero el niño es lo que está recibiendo, es la información que está recibiendo. No es que a su padre no le importe, es que él está recibiendo esa información de que a su padre no le importa, ¿vale? Claro. Claro, pero eso lo sabe el adulto. Claro, eso lo sabe el adulto, el niño no. Perdón un segundo, mire, la conversación global es muy interesante, pero hay un problema, que las personas que siguen esta conferencia por streaming, lo que ustedes digan ahí no lo pueden oír. Entonces yo les rogaría que eso lo dejemos para después y ahora entremos en lo que es la presentación y conferencia. Bueno, no pasa nada, es que a mí yo también digo, no. ¿Qué? La culpa es mía, perdón. Bueno, yo lo transmito, ¿vale? Que has dicho que claro, que da igual, ¿no? O sea, el niño percibe que da igual lo que cuente porque el padre no le interesa, ¿no? Que decíamos también, bueno, pues que hay que entender la situación en la que estaba el padre, claro, pero eso lo procesa el cerebro adulto, ¿eh? El cerebro niño dice, mi padre no me quiere, no, le da igual lo que yo le cuente. Entiende también que la única manera de que le escuchen es gritando, ¿vale? Porque cuando él dice papá, entonces el papá le presta atención, ¿vale? Y entiende que como a su padre no le importa lo que él cuente, su valía personal, pues va anclada a esa idea también, ¿vale? Entonces, para que me hagan caso tengo que gritar, da igual que cuente mis cosas, no me van a escuchar y soy una caca, se puede decir. ¿Vale? Todo esto, 3 mensajes, ¿vale? En un momento clave. ¿Qué pasa? Otro ejemplo, ¿vale? Este niño, perdón, por ya hilar hasta la adultez, este niño cuando sea mayor vamos a tener una persona evitativa, ¿vale? Cuando sea mayor
en pareja, por ejemplo, ¿para qué voy a contarle las cosas a mi pareja si total no me va a escuchar? Y a lo mejor la pareja dice, ojalá José Antonio me contara cosas para poder escucharle, ¿no? Ya, pero es que José Antonio desde pequeño pues ha tenido esto. Otro caso, para que veáis también la diferencia entre la perspectiva adulta y de los niños, ¿no? Si un niño de 3 años, imaginaos igual, el supermercado, ¿no? La mamá se va a comprar lentejas y el niño se queda viendo, pues, no sé, las chocolatinas, ¿no? Porque se despista y la mamá se va, también se despista y bueno, ¿qué va a pensar ese niño cuando de repente se gire y no ve a su mamá? Que me han abandonado, que no me quieren, efectivamente, ¿vale? De adultos, si nos pasa esto, decimos, me la pela. Me pillo un autobús y me voy a mi casa. O, pues mi madre estará buscando las lentejas, que es lo que quería hacer de comer hoy. Voy a buscarla al pasillo de al lado, ¿vale? Por eso cuando los niños se pierden lloran, cuando los adultos nos perdemos, bueno, a veces también lloramos, te tengo que decir, pero en una situación así, pues no recurrimos al llanto, ¿no? Tenemos otras herramientas. Entonces, esto quiere decir que cualquier cosa que pase en la infancia, ¿vale? Siempre nos va a marcar. Y entonces, ¿cómo evito que mis hijos tengan traumas? No se puede. ¡Hala! Se acaba la charla. O a veces también las de los padres. Bueno, sí. Termino. Sí. No se puede evitar. A ver, intentar ser, me explico, lo suficientemente bueno ya es suficientemente bueno. O sea, que hoy estéis aquí ya quiere decir que estáis haciendo muchísimo, ¿vale? Si queremos evitar que los niños sufran, no podemos hacer más de lo que ya hacemos. O sea, desde el sentido común, por supuesto, pero si queremos hacerlo todo perfecto, vamos a terminar metiendo al niño en una burbuja. Eso tampoco es bueno. La perfección no existe. Eso es criar a un niño en una burbuja. No, ¿vale? Tampoco es eso. Entonces, es muy difícil. Pero lo más importante siempre es estar ahí. Eso nunca va a fallar. O sea, da igual lo que pase, da igual si yo me equivoco, si yo intento hacerlo bien y además de todo eso siempre estoy ahí emocionalmente, ese niño va a crecer acompañado. O ese adolescente, porque los traumas no solamente pasan en la infancia, también en la etapa más adulta. Entonces, voy a contar una pequeña teoría que también me gusta mucho sobre el libro, que tiene que ver también mucho con esto, es la teoría del círculo de seguridad, válido para niños y para adultos, ¿vale? Adultos tengamos la edad que tengamos. Lo voy a explicar con un ejemplo de niños para que lo entendamos, pero para que veáis lo importante que es también en los adultos. El círculo de seguridad es una metáfora, ¿vale? Empieza por unas manos. Unas manos que vienen a decir que son la base segura de la que partir a explorar el mundo, ¿no? Tú le dices a José Antonio, José Antonio, venga a explorar el mundo, ¿no? Y José Antonio va a explorar el mundo. Pero va no sintiéndose solo ni desamparado, va sabiendo que su papá o su mamá está ahí detrás vigilando. Estar detrás vigilando no es estar, ¡ay, que se cae! ¡Ay, que el niño! ¡Ay, José Antonio! ¡Ay, no! Porque eso es meter el miedo, ¿vale? Estar detrás es acompañar. Es decir, José Antonio, venga, vamos a bajar las escaleras. Yo te acompaño. Primero un escalón, luego el otro. Mira, primero lo hago yo. Pimba, pimba, pimba. Ahora tú. ¡Ole, ole y ole! ¡Muy bien! Vale. José Antonio baja los escalones, sale del círculo, ¿vale? Y cuando baja los escalones y lo quiere celebrar con su mamá o su papá, hace la fiesta. Bien, he conseguido los escalones. La reacción del adulto ahí es súper importante. Si el adulto dice, muy bien. El niño dice, que tampoco era para tanto. Si el adulto, muy bien, campeón, vamos, sí, no sé cuánto. El niño, qué bien, yo valgo, el mundo no es peligroso, me va a ir todo bien. ¿Sí? Como positivo. Vale. Igual con todo. Jugando en el parque, subiendo el árbol. Obviamente, si vemos a un niño subir un árbol, pues sí que hay que decirle, oye, José Antonio, que a lo mejor te puedes caer, ¿eh? Tampoco hay que caer en el, venga, haz lo que quieras, no, ¿vale? Que, pues ser, como digo, con sentido común. Hace un dibujico, pinta un churro, ¡ay, mami, mira! Y la mamá, ¡ole, ole, muy bien! Tú dices, ¿qué ha pintado aquí José Antonio? No entiendo nada, pero ya, José Antonio dice que no sé, es una casa, pues ya está, pues es una casa. De mayores, no trepamos árboles ni pintamos churros. Bueno, a veces sí, depende. Yo, por ejemplo, pues a veces también pinto churros, hay que decirlo. Pero es importante porque vamos a trabajar, quedamos con amigos, nos pasan cosas, tío, en la vida pasan cosas. Y necesito a alguien a mi lado,
sea una pareja, sea un amigo, sea una familia, un lugar seguro, ¿vale? Que es un vínculo al fin y al cabo, al que poder volver, unas manos seguras de las que partir y a las que poder volver. Si yo salgo de casa, mi pareja, que está con todos ustedes, Alberto Faura. Se lo merece, tiene el cielo ganado este señor. Yo salgo, oye Alberto, hoy tengo una presentación y ya tengo un poco de miedo porque, pues no sé, a lo mejor a la gente no le gusta lo que voy a contar, ¿no? Y Alberto a lo mejor, ese es mi miedo, ¿no? Y Alberto no me dice, venga, tira, a hacer la presentación, ¿no? Me dice, bueno, María, el miedo, pues es una emoción que te está preparando, ¿no? Para este momento, tú sabes que lo vas a hacer bien, tal. Yo salgo de unas manos seguras, ¿vale? Y cuando termine la charla, diré, ¿qué tal? ¿No? Yo quiero volver al círculo, quiero cerrarlo. Y Alberto me dirá, pues muy bien, ¿verdad que me vas a decir muy bien? Vuelvo a las manos, ¿vale? Y por eso también es importante el círculo de seguridad en los adultos. Muy bien. Bueno, por cambiar un poco el tema, yo leí hace ya muchos años un libro que va un poco en este planteamiento que tú has hecho de la diferencia del pensamiento entre los hombres y las mujeres. El libro, cito de memoria, era algo así como: los hombres no escuchan, las mujeres no saben leer los planos. Sí. ¿Qué nos puedes decir de esa diferencia de visión de la realidad desde el punto de vista masculino y femenino? Hay debate, hay mucho debate científico sobre esto. He de decir, yo entiendo por lo que sé, porque sé que hay muchos estudios que dicen unas cosas, estudios que dicen otras, ¿vale? Pero lo más actual, digamos, viene a decir que las diferencias, ¿vale? Se van generando a través del entorno, de la educación que recibimos, ¿no? O sea, esto de las mujeres no escuchan, ¿no? No, al revés. Ah, perdón, los hombres no escuchan, las mujeres no saben leer mapas. Pues mira, en mi caso es al revés. Te lo digo, o sea, Alberto no sabe leer mapas y yo me voy a mi mundo a veces y digo, ¿qué me estás contando? No te escuchaba. Entonces, claro, si nos centramos en esos estudios, había otro libro, por ejemplo, que era Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, ¿no? Estas cosas. Yo soy un hombre, o sea, quiero decir, no creo que a día de hoy esto sea así, ¿no? Creo que al final pues todos tenemos la misma anatomía, me imagino que habrá diferencias individuales, por supuesto, pero el cerebro es el cerebro, y las diferencias entre hombres y mujeres al final las vamos aprendiendo, ¿sí? Y hasta ahí, porque es que son los datos que hay. Me imagino que habrá de todo, porque ya te digo que eso es tema de debate, es un mundo muy complejo, pero de momento yo voy por esta línea y me tiro por esta teoría, ¿no? Me decanto por esta teoría, mejor dicho. Muy bien. Gracias. Oye, cambiando un poquito el tema, que hay un capítulo muy interesante sobre la manipulación, que es muy difícil de darte cuenta a veces con los manipuladores. ¿Qué nos puedes decir de esto? Esto estaba en Me quiero, te quiero, y no sé si nombro algo en Tú eres tu lugar seguro. ¿Es posible? Sí que nombro. O sea, no me acuerdo lo que he escrito. Sí, puede ser. Pues a ver, es que esto es también otro mundo muy complejo, ¿vale? A ver, la manipulación al final es un comportamiento, ¿no? Es un comportamiento tóxico, es una forma de abuso emocional. Existe el abuso físico y existe el abuso emocional, y todo es abuso, ¿no? Todo es maltrato, al fin y al cabo. Lo que pasa es que el abuso emocional a veces es tan sutil, como la manipulación, que tú no te das cuenta. O sea, la persona que te manipula no viene y te dice, hola, me llamo José Antonio y voy a manipularte. O sea, no la percibes, ¿no? Así de primeras. Entonces, ¿cómo estoy con José Antonio? ¿Cómo hay algún José Antonio por aquí? ¿Hay algún José Antonio en la sala? Un beso para los José Antonio. Entonces, como digo, es muy sutil muchas veces. Y a veces, ojo, hemos llegado a normalizar tanto esos comportamientos, incluso a romantizarlos, que lo hemos hecho también. O sea, aquí todos hemos sido víctimas y verdugos, ¿no? Yo incluso he manipulado alguna vez y no tengo miedo a decirlo porque
por supuesto no lo hago ahora, ¿no? Pero sí lo hice en el pasado, porque yo no sabía que eso era manipular. Claro, como a mí me habían manipulado antes, yo entendía que así eran las relaciones de pareja, ¿no? Que cuando yo quería algo tenía que hacer otra cosa para obtenerlo. Entonces, pues hice ghosting, hice ley del hielo, que ahora os explico lo que es, ¿no? Pero en el momento en el que te das cuenta del daño que haces a la otra persona y de el control que realmente estás generando en la relación, que la relación no tiene nada que ver con el control, dices, ¿y yo para qué quiero esto? O sea, no me hace feliz tener que estar todo el rato controlando a alguien, no me hace feliz que la otra persona esté mal, si yo lo que quiero es que esté bien, ¿no? Y por ende que también estar bien. Entonces esto, como digo, lo podemos hacer todos, lo podemos no desde el sentido de podemos hacerlo todos, no, sino de que a veces nos puede haber pasado, ¿no? Que hemos manipulado sin darnos cuenta. Voy a hablar, por ejemplo, de la ley del hielo, que es una forma muy sutil de manipular. La ley del hielo viene a decir que cuando tú te enfadas con José Antonio, tú, Mari Carmen, vamos a cambiar de nombre, Mari Carmen dice, pues como José Antonio es el que me está haciendo daño, me alejo de José Antonio y lo ignoro. Pero lo ignoro literal, o sea, no existe, porque estoy enfadada. O sea, mi ira, ¿no? Como que me ampara en ignorar a José Antonio. Y José Antonio dice, no me entera ni lo que ha pasado. Pero tú estás ahí con tus cosas, tus movidas, y dices, no le hablo. Entonces, claro, cuando pasan los días, porque a veces pasan días, haciendo esa ley del hielo, ignorando, o sea, no hablas, no, y cuando hablas, sí, no, ¿qué te pasa? Nada, ¿no? Es como súper tajante todo. Cuando quieres volver, bueno, José Antonio a lo mejor te recibe con cariño porque eres su pareja, ¿no? Pero José Antonio por dentro tiene mucho dolor porque has estado pasando de José Antonio y no ha entendido por qué, ¿no? Porque no ha habido nada, no ha habido ninguna conversación. Entonces a lo mejor José Antonio te dice, ¿hablamos? ¿Qué te pasa? Y tú, nada. Hay que hablar, no hay que entrar en esas dinámicas porque nos amparamos, como digo, en la ira, en el enfado y al final sí, ira podemos sentir, enfado por supuesto también es normal, en las discusiones pues tú te enfadas, quieres que se entienda tu postura, pero no somos un equipo, quiero decir, no queremos estar juntos, ¿por qué te tengo que maltratar de esta manera, no? Pues vamos a hablar, y si yo necesito por lo que sea, pues un tiempo para calmar mi enfado, por supuesto también tengo derecho, pero lo voy a comunicar. Voy a decírselo a José Antonio, mira, José Antonio, necesito una hora, yo qué sé, o un día, o no, de momento no quiero hablar. Tú ya sabes que yo me encierro y no quiero, ¿no? Necesito un día, mañana hablamos. Vale, y ahí Mari Carmen no tiene que ir detrás, que suele pasar. Es que, ¿no? No te importa porque, bueno, sería al revés, José Antonio, perdón. Sería José Antonio, ¿no? Que es el que al final recibe la ley del hielo, no tiene que ir detrás de Mari Carmen. Es que Mari Carmen siempre me haces lo mismo porque te vas y no me haces caso y no te importo. Y no es que no le importes, es que necesita calmarse. ¿Vale? Esa es la diferencia un poco entre la ley del hielo y lo que sería funcional. Pero sí, hay muchas estrategias de manipulación que se hacen sin que nos demos cuenta. Y cuando nos damos cuenta, claro, es difícil manejarlas, porque muchas veces vienen de alguien a quien quieres. Entonces ya ahí hay que ver cómo es la relación, ¿no? Si es una relación tóxica o qué está pasando para ver qué hacemos con esa dinámica. Bien, de los muchos temas que se abordan en este libro, tú eres tu lugar seguro. Yo creo que uno que sí puede ser interesante y es cuando hablas de que las personas tenemos 3 cerebros. Es una tesis que a mí se me antoja un poco complicada. Lo es, claro. ¿Podrías explicar un poco qué es eso de que tenemos 3 cerebros diferentes? No tenemos 3 cerebros, tenemos uno, pero es una teoría que al final se usa porque, bueno, se ha estudiado, por supuesto, durante muchos años y no es del todo exacta, ¿vale? Pero se sigue usando para explicar que de alguna manera hay una jerarquización de la información dentro del cerebro, ¿no? Entonces, si yo sé que todas las cosas que aprendo no se quedan en el consciente, sino que van a otro nivel, puedo entender mejor el mundo, ¿no? Porque si yo te hablo de ira emocional, tú dices, pues yo no tengo ninguna. Claro, porque no la estás viendo, pero a lo mejor sí que se está reflejando en tus relaciones de pareja y no eres consciente. ¿Y por qué no? Pues porque a lo mejor está en otro nivel de información, ¿no? En otro nivel del cerebro. Entonces va por ahí la historia. Y es verdad que se habla de cerebro racional,
se habla de emocional y se habla de reptiliano. No es que tengamos un cerebro de reptil, ni que no, o sea, no tiene nada que ver. Durante muchos años se dijo que sí, no sé por qué, pero no tenemos un cerebro de reptil, ¿vale? Se dice así porque es como un cerebro más instintivo, ¿no? Tiene una forma de funcionar diferente, digamos, a la racional. Pero bueno, es que es verdad que neurológicamente hablando el cerebro pues, es muy complejo de entender, pero para mí esto es importante, el hecho de simplificar muchas veces, porque cuando divulgas y quieres que ese conocimiento, esa divulgación vaya a todo el mundo, necesitas hacer que las cosas sean fáciles, ¿no? Porque si tú te pones a hablar de neurociencia, que sí, mira, pues la amígdala con el hipocampo, con el núcleo no sé qué, con el sistema dopaminérgico, no os enteráis de nada, ¿verdad? Si yo digo, pues no, mira, Mari Carmen, 3 cerebros, pues tienes uno que está despierto, otro que está durmiendo y el otro que está ahí, que ni siente ni padece, pero en verdad sí, ¿vale? Entonces, tú vas procesando la información mucho más sencillo. Entonces, para mí esto es una manera, como siempre digo, de democratizar el conocimiento científico, de que la ciencia, de que la psicología no solamente sea para la gente que lleva bata blanca, sino que sea válida y alcanzable y accesible para todo el mundo, ¿no? Pueda dedicarse a la ciencia o no, y que se pueda entender, tanto si lees muchísimo de ciencia o si no has cogido un libro en tu vida, que puedas entender que tu cerebro tiene maneras diferentes de procesar la información y que hay cositas en la vida que nos pasan y que se guardan en una parte del cerebro que tiene que ver con las emociones y que está ahí calladito, pero que existe porque procesa la información a un nivel inconsciente. Y por ahí van los tiros. Pues nada, claro, como tocas tantísimos temas, vamos a tocar otro también muy interesante, que es el de las parejas y los triángulos. Y las relaciones. ¿Qué nos tienes que decir sobre eso? ¿Es una necesidad o es que se ha puesto de moda? A los triángulos nos referimos al triángulo de la manipulación o ¿de qué estamos hablando? Pues, o sea, en la parte que he leído yo eran los triángulos, yo creo, entre amigos. O sea... Vale, es que eso es una forma de manipulación. Es verdad que en el libro hay unos triangulitos dibujados, que es la técnica, o sea, la técnica, no es una técnica, es un fenómeno, triangulación se llama, ¿no? Entonces esto sucede cuando... por ejemplo, estamos Alberto y yo, ya que lo he cogido antes de ejemplo, estamos Alberto y yo, pues no sé, de fiesta, ¿vale? Y Alberto pues está hablando con una amiga y yo me pongo celosa y quiero apartar a Alberto de esa amiga, ¿vale? Tenemos ahí un triángulo, Alberto, o sea, perdón, yo que estoy arriba, que soy la que va a manipular en este ejemplo, Alberto y la amiga, que se llama, pues no sé, Almudena. José Antonio no. Almudena, vale. Entonces yo cojo a Alberto y le digo, mira Alberto, Almudena, tal, no sé qué, mira cómo va vestida, no sé cuántos, tú te crees que se acerca, que no sé qué. Y voy diciéndole cosas malas de Almudena, ¿vale? Yo estoy manipulando a Alberto en esta triangulación para que Alberto se aleje de Almudena. Almudena es la víctima de todo esto, ¿no? Alberto también, pero Almudena es como la tercera en discordia que está ahí recibiendo todo ese hate, pero ella ni siente ni padece, no se entera. Y de repente ve que Alberto deja de hablar con ella y dice, ¿qué ha pasado? ¿No? Si yo me llevaba bien con Alberto. Y entonces eso es una triangulación. Y eso sucede en familias, sucede en amigos, sucede en parejas y a veces lo hacemos sin darnos cuenta. Porque, como decía, hemos normalizado muchas cosas, el control, una de ellas, con tal de alcanzar lo que queremos. Eso sí es egoísmo. Muy bien. María, yo creo que tenemos que seguir, pero hasta ahora es la mesa la que ha tenido el protagonismo. Y ahora es el momento en que ustedes puedan hacer alguna pregunta, que estoy seguro que responderán. Yo solo sí les pediría una cosa antes de que comiencen. La doctora María Esclápez tiene consulta privada. Entonces, quien tenga que hacer una consulta, pues va a la consulta. No, porque tengo la agenda cerrada, o sea que no venga. Ahí la atenderán. Esto es para preguntas generales, no para plantear cada caso personal. Pero estoy seguro de que María Esclápez va a lidiar esta segunda parte con maestría. Muchas gracias. Tengo un equipo, aprovecho para decir, yo ahora mismo no paso consulta porque la vida pues es que no tiene más horas ni más días, pero tengo un equipo maravilloso que sí que efectivamente puede atender cada caso personal y además trabajan de PM. Buenas, me llamo José Antonio. Es una broma, ¿eh? Estoy muy enfadada contigo.
hacerte una doble pregunta. Dos preguntas, la segunda doble. La Vale. primera era saber si los psicólogos van al psicólogo o en casa del herrero cuchillo de palo. Y la segunda pregunta es ¿qué opinas? Algo que tal vez es menos conocido, el análisis transaccional de Riverne, ¿qué opinas su eficacia? Y también algo que es más conocido en psicología, los test de Rorschach para averiguar enfermedades psíquicas. La primera se me ha olvidado. Sí, tú, que los psicólogos Ah, que van sí, a- vale. Sí, yo voy al psicólogo, voy al psiquiatra también, las dos cosas. Me imagino que habrá de todo en esta vida, o sea, habrá gente que diga, pues yo lo necesito, pues yo no, pues bueno, cada uno que haga con su vida lo que quiera. Pero claro, o sea, los psicólogos no somos dioses, tenemos problemas también. Y yo en mi caso, pues reconozco que sí, que voy, que no tengo ningún problema en reconocerlo, eso no me hace peor profesional en absoluto. Y lo siguiente ya tal. Vale, es que son técnicas que no manejo, entonces no te puedo aportar, creo, nada de valor. El test de Rorschach, por ejemplo, sí que lo he visto, lo vi una vez en las prácticas, fíjate, pero yo no lo trabajo, entonces no te puedo aportar una opinión como tal consolidada o lógica, ¿no? Quizás. A ti, José Antonio. Bien. A ver. Ahí al fondo. Tienen un bebé. Tienen un bebé. Ay, Ah, verdad. vale, perfecto, gracias. Vale. Bueno, gracias María. Bueno, nosotras te seguimos en redes, ella es una amiga mía y te seguimos desde hace mucho tiempo. Gracias por tu aportación aquí y también por tus respuestas en el sentido de que las que te seguimos hace tiempo sabemos que no haces diferencias de género para trabajarse a uno mismo. Por eso me ha chocado bastante la pregunta de antes. Y sí que quiero decirlo, en plan, para que entre todas reflexionemos un poco sobre la importancia del valor hacia el autocuidado, independientemente del género hoy en día, ¿no? Entonces creo que te agradezco también que representes en redes, ¿sabes? El cuidado, la asertividad, el trabajo. No sé cómo explicarte, sin mojarme mucho, a lo que me ha chocado la pregunta de que hoy en día sigamos diferenciando género femenino masculino, sino la educación y que somos seres biopsicosociales, ¿no? Como todos sabemos, tenemos diferencias biológicas, psicológicas y sociales, como bien has explicado, ¿no? En la base educativa. Entonces, simplemente reflexionar un poco, ¿no? Agradecerte tus libros. Yo trabajo en el ámbito educativo, entonces sí que a nivel de relaciones, no solo de pareja, sino de relaciones con amigos, me gusta mucho hablar de ti, a los adolescentes con los que trabajo y las adolescentes, porque hay que trabajar también un poco con ellos, ¿no? Claro, Desde pequeñitos, ¿no? sí. Por eso yo no hago diferencias de género. Cuando trabajo las relaciones afectivo-sexuales, por ejemplo, o cuando trabajo cómo se hablan entre ellas, cómo vivimos en sociedad. Entonces sí que me gustaría pues agradecerte tu trabajo también en tus posts y en las redes, que es donde muchas de nosotras por juventud también yo creo que te seguimos, ¿no? Oye, gracias. verás que tienes un bebé que nos encanta que lo hayas traído, ¿no? ¿No tienes un bebito ahí? Sí, una bebé. ¿Verdad? Sí, sí. Pero tienes que, es que hay más preguntas, quiero decirte, ¿quieres Sí, en sí, sí, concreto claro, algo? sí, sí, yo No, corto ya. Es una reflexión. Es una reflexión, ¿no? He entendido yo que... Es una reflexión, sí, o sea, agradecerla a ella. Ya te hemos entendido. Sí, sí, por supuesto. Y luego una crítica un poco a la pregunta de género, que a mí me ha sorprendido, no sé si alguien más aquí. Si no, Pero bueno, yo como ciudadana de esta ciudad vengo aquí, no sé, creo que también tenemos que reflexionar un poco sobre las preguntas que ha recibido ella aquí hoy. Simplemente lo dejo en el aire. Como crítica, Bueno, no, constructiva, que todos podemos reflexionar sobre ellos. Que no yo- sé si he sido yo la creo- única que se ha sorprendido con algunas cosas aquí hoy, nada más. No, yo creo que... A ver, Perdona, no pasa perdona nada. un segundo, por favor. No, la pregunta de género, tal como tú la enfocas, es la que he hecho yo. Y yo me he referido a un libro que se ha publicado, que ha tenido bastante repercusión. Y yo no creo en la censura de ninguna de las maneras. Y creo que todos los temas se pueden abordar con un criterio de respeto y de libertad. Lo que no
fin, lo que no creo que sea conveniente es que empecemos a ponernos barreras nosotros mismos y que haya cuestiones que no se puedan plantear y que luego cada uno extraiga sus propias conclusiones y tome el camino que le parezca oportuno. Y ahora ya, María. Yo quería decir que a mí me podéis preguntar lo que queráis, o sea, yo creo que la libertad de expresión existe y a la hora de opinar también, por supuesto, que tenemos que ser libres porque, ¿sabes qué pasa? Que a veces esto me pasa mucho, me ha pasado a mí incluso, pero también pasa mucho con los chavales, ¿no? O sea, que tienen como ideas de un lado, de otro, no sé qué, tal, y no lo tienen claro y tienen miedo a preguntar por si meten la pata, ¿no? Entonces, yo creo que hay que preguntar lo que se quiera preguntar y si en ese momento pues estoy yo como ahora, ¿no? Que pues, soy experta en la materia y puedo aclarar un poco esa duda que la persona pueda tener, sea Manuel, sea quien sea, creo que es una buena oportunidad para hacerlo, ¿no? Y a partir de ahí, como dice Manuel, sacar conclusiones. Entonces, lo digo porque a veces pensamos, ay, ¿qué pregunta más tonta no voy a hacer? O ¿qué pregunta más tonta ha hecho fulanito o menganito o tal? Porque a lo mejor tú tienes una idea como muy construida sobre algo, pero yo creo que no hay preguntas tontas, sino tontos que no preguntan directamente. Que a mí reflexiones, preguntas, o sea, de lo que queráis, de verdad, o sea, que me han preguntado muchas cosas que yo he dicho, bueno, pues a lo mejor hay que tenerlo claro, pero si no lo tienes claro, pues lo vamos a explicar, ¿no? O sea, esto lo he aprendido trabajando con adolescentes porque te preguntan cada cosa que dices, ¿por qué? Pero bueno, no pasa nada, yo creo que estamos aquí para aprender. Y yo la primera, la verdad. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, vivimos en una sociedad en la que parece que hay que ser feliz o manifestarse siempre feliz porque no se lleva lo contrario o eso no es cool. Entonces, eso parece que yo creo que es algo imposible, ¿no? Entonces las personas pues disponemos pues de diversas emociones para responder a situaciones de la vida. Entonces, en cuanto uno no se siente feliz y tal, también parece que hay un poco de discusión entre psicólogos de si no estamos patologizando demasiado las emociones que realmente pues entran dentro de ese intervalo de emociones que el ser humano dispone para responder a distintas situaciones. ¿Qué opinas al respecto? Sí, es verdad que vivimos en un mundo de fantasía, en el sentido de que todas las redes sociales y todo es gente feliz, nadie tiene problemas, todo con mundos ideales. Y es verdad que cuando nos salimos fuera de ese contexto, ¿no? O sea, cuando estás triste, cuando tienes miedo, ansiedad, lo que sea, parece que eres raro y que pues sí, ¿no? Que ya no eres útil a la sociedad, por así decirlo, ¿no? Porque es verdad que al final dices, ay, vas a ser psicólogo, ay, bueno, aunque ahora menos, cada vez menos y me alegro de que esto sea así. Pero tenemos que normalizar que no siempre podemos estar felices, que la felicidad va y viene, que es verdad que hay otro tipo de felicidad, que es una felicidad que yo, en lugar de llamarla felicidad, la llamo tranquilidad, ¿no? Que es cuando uno está tranquilo y le pasan cosas en la vida, pero va con una base de tranquilidad, ¿no? Para mí, eso es la felicidad. Pero es verdad que la felicidad como emoción va y viene, que nunca está siempre presente, ¿no? Y que aparecen otras en su lugar, la tristeza, el miedo, que no hay que patologizar sentir todas esas emociones, porque son respuestas innatas que da el cuerpo, en el cerebro en este caso, y que, como digo, van y vienen. Si estás triste, ¿por qué no vas a llorar? ¿Por qué no vas a sentir esa tristeza? Ya, es que no me gusta, claro, pero está haciendo algo. O sea, todas las emociones tienen un objetivo. La tristeza, por ejemplo, sirve para poder hacer duelo, para hacer introspección, para no sentir la nada, ¿no? Que sería la ausencia de emoción, que eso pues, es mucho peor. La ira, por ejemplo, sirve
para poner límites, sirve para opinar, aunque no lo veamos así, porque, la ira para opinar. Sí, porque la ira es la que te da el impulso, la que te dice, yo no estoy de acuerdo con esto, pues voy a opinar, pero hay que hacerlo con asertividad, ¿no? Aunque lo que motiva, lo que impulsa es la emoción, luego la conducta es otra cosa. El miedo sirve para enfrentarnos a un peligro o alejarnos de ese peligro. Entonces, si patologizamos emociones útiles y funcionales por el hecho de sentirlas, no tiene sentido. La patología viene cuando la emoción, por ejemplo, permanece mucho tiempo. Una ansiedad una ansiedad como emoción durante mucho tiempo, o un estrés durante mucho tiempo, o miedo durante mucho tiempo, o ira durante mucho tiempo. Eso es un problema, porque ahí hay algo que se está enquistando, no se está manejando. Vamos a ver el origen de esta respuesta y vamos a trabajar sobre ello. Eso sí es algo sintomático, ¿no? Y clínico, por ende. Hay malestar significativo porque esta emoción no desaparece de mi vida. Pero el hecho de sentirla momentáneamente o incluso días, porque a veces son días, no es algo malo. Cuando la sientes de tal manera, por ejemplo, como yo la sentía cuando publiqué Me quiero, te quiero, ¿no? Era una ansiedad que no me dejaba dormir, era miedo todo el rato, era exigencia, era activación, ¿no? Obviamente ahí había un malestar clínico y significativo, porque no podía dormir, porque tenía presión en el pecho, porque, pues como a mucha gente le pasa a día de hoy, ¿no? Entonces, eso sí que hay que trabajarlo. Pero el hecho de sentir un día ansiedad es funcional. ¿Qué está haciendo la ansiedad en ese momento? A lo mejor te está preparando para un examen, para una reunión, para... Si luego desaparece, ha cumplido su función. No hay que patologizarla. Más cositas. Más preguntas y aquí. Buenas tardes, Hola. María. Yo también soy fan y, bueno, aparte de eso, pues soy maestra de infantil. Y ya que en el libro pues hablabas un poco de que en la infancia pues tenemos que iniciar a preparar nuestro lugar seguro, ¿así algún ejemplo práctico o alguna herramienta para estos peques para empezar a llenar su mochila con estrategias o habilidades que les vayan a ayudar? Gracias. Los profes, gracias a ti, los profes también sois esas manos de las que los niños salen y vuelven. Entonces, estar ahí con ellos. Y cuando alguien comete un error, no hacer como hacían en mi época, que era dejar en evidencia al que cometía el error, ¿no? Cuando alguien hace algo bien, aplaudirlo delante de todo el mundo, en el sentido metafórico, ¿no? Esto me recuerda a una vez que hice prácticas en el instituto de psicopedagogía y yo estaba con los malos, ¿vale? Entre comillas, porque eran los malos porque, hija mía, la historia que tenían como para no ser malos, o sea, voy yo con su historia y estás tú que me ponga a dar una clase de matemáticas, ¿sabes? Entonces, yo estaba con ellos y, claro, y me contaban pues sus cosas, ¿no? Yo decía, joder, tío, es que no me extraña, ¿no? O sea, lo raro es que estés aquí levantándote a las 7 de la mañana, yo no podría. Pero bueno, ahí estaban. Y yo pregunté qué hacían cuando, a los profes, ¿no? ¿Qué hacían cuando algo hacían mal? Y me decían, no, pues llamamos a sus padres. Y yo, vale, bien, me imagino que para trabajarlo en casa. Y cuando hacen algo bien, pues mira, le ponemos una notita. Y yo, ¿a quién? Pues a ellos, a los padres, no a los alumnos, ¿vale? ¿Y por qué hay tanta diferencia entre el refuerzo y el castigo? Porque en este caso era un castigo. No, pues porque sirve, ya, pero que sirva no quiere decir que no haya algo mejor. Nunca más me volvieron a invitar a esa reunión de psicopedagogos, ya para siempre excluida. Claro, porque les cuestioné su método, ¿no? Pero es que no tiene sentido. O sea, si algo hacen bien, llama también a los padres y di, oye, que tu hijo ha hecho esto bien. Porque si no, los padres también tienen una percepción del hijo de no vale para nada, porque en el cole, porque no sé qué. Y ellos, el efecto Pigmalión, creo que se llama, también perciben eso. Si me ven como el malo, como el que es inútil y no va a llegar nunca a nada en la vida, pues voy a ser ese chico o esa chica. Porque total, ya me han fichado así, pues vale. Si no tengo otra salida, si no hay otra escapatoria, no puedo formarme otra imagen de cara al profesorado, pues vale, pues voy a ser ese, el que se porta mal. Hola, buenas tardes. Hola. Bien. Vamos a ver. Yo aquí veo muchísima gente muy joven. Muchas podrían ser nietas mías. Entonces tú has tenido que, en tu experiencia, recibirás mucha gente joven más que mayores, creo yo. Pero bueno, también recibirás todo un mayores. poco, de todo un poco. También recibirás mayores. Sí, sí.
Entonces, en tu experiencia, ¿qué psicología hemos tenido que instaurar nosotras? Porque no nos quedaba más remedio que instaurarla, porque entonces no había todas las ayudas que hoy día hay. ¿Qué diferencia notas tú entre la época mía, por ejemplo, súbete a los 70 y tantos, y la época de toda esta gente joven? Es que yo me veo totalmente fuera de serie. De toda Claro, esta gente. es que es súper diferente. Y creo que la mente, yo soy enfermera y algo sé, ¿no? Pero la mente ha sido la misma. Y en diferentes épocas hemos pasado por unos momentos y otros. Nosotros, y gracias a Dios, hemos recibido algo de educación para llegar a donde hemos llegado. Pero de la época nuestra hay muchísima gente que no ha ido más que a la escuela, los años de la escuela. Entonces esa gente, ¿cómo ha educado a los hijos? Como han podido. Pero ¿a que no hay tanta diferencia entre ellos y los demás? O sea, entre aquella época y la de ahora. Porque ahora es mucha técnica, y a la hora de la verdad salen, y si no, ahí está lo que está pasando, sale la gente violenta, más violencia que ahora no ha habido nunca, y más abusos sexuales no ha habido nunca. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Yo creo que es que ahora ¿Qué estamos haciendo? son más noticia que antes, porque ahora somos conscientes, solo que siempre, antes, claro, y se denuncian, antes no, antes lo que pasaba de puertas para adentro se quedaba de puertas para adentro, normalizábamos abusos sexuales y violaciones incluso dentro de la propia relación de pareja, y es verdad que ahora, por ejemplo, uniendo esto con el tema de las parejas, hay más divorcios, pero porque antes es que quien se divorciaba pues era como un desprecio social, ¿no? Un despojo social, ya no era algo, no era una persona bien vista, ¿no? Digamos. Entonces es verdad que aunque sigamos siendo personas, seres humanos iguales, la sociedad ha evolucionado, el contexto es diferente y ahora somos conscientes de más cosas y hemos estudiado acerca de la crianza, de los apegos, de, en fin, pues todos estos años de trayectoria, ¿no? Que la ciencia ha ido avanzando y ha ido conociendo mejor cómo funciona el cerebro y qué podemos hacer y qué no, o qué es más funcional y qué no. Pero esto pasa en psicología y pasa en todos los ámbitos, la medicina, la nutrición, todo, ¿no? Entonces, creo que estamos avanzando, pese a lo que pueda parecer. Es verdad que parece que vamos al revés, ¿no? Que vamos como para atrás, como los cangrejos, pero por lo que decía antes, porque ahora se habla más de ello, ¿no? Igual que decía al principio de la sesión, que ahora parece, de la pandemia hasta ahora, que nos hayamos dado cuenta de que tenemos cerebro, cuando cerebro hemos tenido desde el principio de la humanidad, pero porque hemos sido conscientes de que tenemos problemas de salud mental. Antes no, antes quien tenía un problema de salud mental, pues como mucho lo encerraban y le medicaban, ¿no? Para que durmiera y pues no diera problemas. Ahora no, ahora nos hemos dado cuenta de que es otra cosa. Perdón. No hagamos el coloquio aquí porque, insisto, la gente que nos está viendo no se entera. Sí, prosigue, por favor. Sí, no, es un poco eso. O sea, que entiendo que la pregunta iba por ahí, ¿no? Y yo creo, como digo, insisto, que estamos avanzando y menos mal, ¿no? Menos mal que vamos aprendiendo más cosas, cada vez más, y cada vez intentamos ser mejor persona con nosotros mismos y con los demás. Creo que eso también es importante. Yo, mira, pienso mucho, y estas diferencias yo las veo mucho en mi abuela, ¿no? Y yo pienso mucho pues, en ella cuando hablo de apego, cuando hablo de estrategias, porque yo a mi abuela le hablo de apego y me dice, ¿eso qué es? No, o sea, no entiende nada. Pero
entiendo que ella también ha vivido en un contexto diferente, que yo a ella no le puedo hablar de invalidar, de ley del hielo, de, bueno, como teoría sí que se lo puedo comentar, ¿no? Pues mira, abuela, hoy está hablando de esto, y me va a decir, pues muy bien, cariño, pero a lo mejor ya no consigo cambiar como yo querría, ¿no? Tampoco lo pretendo, porque como digo, pertenece a otra generación y pues a veces lo que uno ha aprendido le cuesta mucho desaprender llegado a una determinada edad, ¿no? Por la rigidez cognitiva que se va generando. Pero tengo que entender, cuando trato con ella, que precisamente es de otra generación y que no le puedo exigir, sino que tengo que aprender a aceptarla como es, ¿no? Y con lo que ha aprendido. Y que para ella un problema es pues quedarse sin casa, o un problema es una enfermedad o la muerte, y que para mí a lo mejor un problema es todo eso más otras cosas, ¿no? Alguna vez he intentado decirle, pues abuela, tengo un problema, y es que mi abuela a lo mejor se asusta muchísimo porque la palabra problema para ella es algo, ¿no? Y pues porque yo qué sé, le cuento, no me ha contestado el correo no sé quién, y me dice, ah, pues vale. Y no me enfado, porque digo, claro, es que esto para ella no es un problema, es que ella es de otra generación, ¿no? Pero eso no quiere decir ni que lo suyo haya sido malo, ni que lo mío esté siendo mejor, sino que es diferente, simplemente. Muy bien, pues si no hay ninguna otra pregunta, vamos. La última pregunta. La última ya, que nos tenemos que ir. Bueno, la firma, ¿eh? No os vayáis. Claro, claro. Buenas tardes. A ver cómo explico. Yo creo que todo el mundo, yo no conocía a nadie que no diga que no quiere ser feliz. Todo el mundo quiere ser feliz, ¿verdad? Claro. Sí, bueno, pasa que el concepto en sí, ser feliz, pues cada uno tendrá a su manera, ¿no? Pasado muchos años y muchas cosas, supongo, como hablamos de las mochilas, cada uno que arrastra, ¿no? Te das cuenta que en la vida las cosas se repitan y te tropiezas con la misma piedra y dices, ostras, ¿qué pasa aquí? Y tú empiezas a decir que este fulanito pues me ha hecho esto, esto, y dices, igual tienes que mirarte hacia a ti, dentro. Bueno, ha pasado años, he descubierto que ya era la hora, que la infancia influye mucho. Claro. Entonces, ahora cuando tienes todo esto, bueno, y dices, pero te repercute en relaciones, las que tienes, ¿y qué hago con todo esto? Buena pregunta, claro. ¿Qué hago con todo esto? Ahí está, lo tengo, sí, lo entiendo. Vale. ¿Y después? Vale. Es como, ¿Y ahora qué? ¿cómo haces un ordenador, un disco duro? Borrar y empezar de nuevo. No, eso no se puede Pero hacer. claro, estos son hábitos cogidos Ojalá. años tras año. Es que no son ni un año ni 2 años, no hablamos de una criatura de 5 años. Ya, totalmente, es verdad. Claro, esta es la parte difícil, ¿no? O sea, una terapia no solamente consiste en trabajar el presente, el pasado también, pero no para modificarlo, ni para borrarlo, ojalá, ¿no? Mira, el día que inventen eso, pues yo ya dejo de dar charlas y me dedico a venderla, ¿eh? Claro, hombre, la pasta. Y eso daría mucho dinero, ¿eh? Por otra parte, hostia. No, en serio. Cuando el pasado lo conocemos, lo entendemos, lo aceptamos, vamos atando cabos y entendemos de qué manera nos condiciona, ¿vale? Ya tenemos una clave súper importante, y es que conocemos el origen y en qué me está afectando. O sea, herramientas que yo he aprendido en el pasado y que ahora no me sirven, ¿vale? ¿Y qué problemas me trae eso en el presente? Porque me trae problemas de pareja, me trae problemas conmigo misma, me trae problemas con el trabajo. Vale, vamos a eso. O sea, ya hemos trabajado el pasado, vamos a los problemas de hoy. Vamos a ir desgranando dónde está el problema en la pareja. ¿El problema es la comunicación? Pues vamos a trabajar la comunicación. ¿El problema es una adicción al trabajo? Pues vamos a trabajar esa adicción al trabajo. ¿El problema es la autoestima? Pues vamos a ello. ¿Entiendes? O sea, no solamente hay que conocer, por supuesto, es una parte importante, sino que también hay que atar ese cabo, ¿no? y generar pues esa vinculación con el presente para poder trabajar el presente. Al final es lo único que podemos hacer, ¿no? Pues vamos a despedir a María Esclápez con un fuerte aplauso. Gracias. Muchas gracias. Y ahora
Ahora ella firmará ejemplares de este libro que se ha presentado hoy aquí. Yo le rogaría que por favor vengan por este lado y salgan por este otro para que se pueda hacer la firma de la manera más ordenada. Vale. Y muchas gracias Claro, por su claro. asistencia.